el conocimiento. Hay preguntas que son de siempre, ¿no? Aristóteles ya se preguntaba qué es la justicia, pero hoy nos lo seguimos preguntando, ¿no? Y bueno, en un sentido general, pues sí que es función de la filosofía el ir acotando el terreno y decir, bueno, pues hoy conviene hablar de eso que llamamos justicia distributiva, ¿no? Y establecer unos criterios. O si hablamos de derechos, ¿qué significa tener derechos, ¿no? O, en fin, la democracia, qué tipo de valor es hoy, ¿no? Y cómo hay que trasladarla al mundo real y qué defectos tiene. Todo eso yo creo que son cuestiones que el politólogo, por ejemplo, no se plantea porque atiende a un análisis más empírico, más de datos, y que sin embargo han quedado para la filosofía. Y son cuestiones que deberían interesar en general a todo el mundo. Y a mí sí que me parece que hay gente, en contra de lo que decía Jesús, que hay gente que defiende que hay objetividades indiscutibles. Por ejemplo, la economía en estos últimos años ha entrado en una deriva, en un mito de la exactitud. Ha estado cada vez más dominada por los que formulan modelos matemáticos y que prometen una exactitud que luego no están en condiciones de garantizar, y que es una de las cosas que está, a mi juicio, en el origen remoto epistemológico de la crisis económica. Y la economía ha olvidado toda esa dimensión interpretativa que la situaba en un contexto de vecindad con las ciencias sociales y con las humanidades. Y probablemente una de las grandes reflexiones que tenemos que hacer en el momento actual en las escuelas de negocios, en las facultades de economía y en la reflexión en general, es que probablemente la economía es una ciencia mucho más inexacta, algo mucho más sometido a la libre discusión de lo que nos han querido hacer creer, ¿no? Bueno, lo que pasa es que el hecho de que tengamos... los fenómenos económicos pues obviamente son muy complejos y carecemos de teorías que los expliquen suficientemente bien, pero no solamente ocurre eso con los fenómenos económicos, ocurre con casi todos los fenómenos. Es decir, el conocimiento es más bien la excepción que la regla. Es decir, que en general, esto lo decía Newton, dice una frase muy bonita que dice: somos como niños que se pasean por la playa y se quedan encantados con unas conchitas de colores que encuentran en medio de la arena. Y añade Newton: mientras a nuestro lado ruge el océano de nuestra ignorancia. Entonces, efectivamente, nosotros, pues, en ningún campo ni siquiera estamos para nada seguros de que las partículas que hemos logrado descubrir, por ejemplo, pues sean las únicas partículas que haya. Es muy posible que haya muchas otras que no hayamos logrado descubrir. Desde luego, todo nuestro mundo psicológico, nuestro mundo, nadie sabe en el mundo qué es lo que ocurre. Por ejemplo, si yo le pregunto a Victoria si quiere ir al cine esta tarde y ella pues se lo piensa una fracción de segundo y me dice que sí o que no, nadie en el mundo sabe qué es lo que ocurre en su cerebro para que diga eso. Es decir, que todo el mundo del cerebro, pues probablemente lo que peor conocemos de todo, y desde luego todo el mundo de la economía lo conocemos muy mal, no digamos ya las cosas que se dicen de la sociedad, que normalmente son unas vaguedades absolutamente espantosas que equivalen a no decir nada, en definitiva. Y entonces todo esto lo que significa es que la empresa científico-filosófica, es decir, la empresa cognitiva, en definitiva, pues que está en sus inicios y está en pañales. Y lo que desde luego me parece a mí bastante seguro es que estamos muy lejos de eso que algunos periodistas dicen a veces, de que ya se va a acabar la ciencia porque ya lo vamos a saber todo. Bueno, no sé si algún día eso ocurrirá, pero desde luego estamos lejísimos de ese día. Actividades. 1. Se citan varios pensadores y científicos. ¿Cuáles? ¿Por qué motivo? 2. ¿Qué frases te han llamado más la atención porque estás plenamente de acuerdo y no habías sido consciente de su verdad? ¿Y cuáles te han llamado la atención porque estás en desacuerdo? Finalmente, ¿cuáles te han llamado la atención porque te han causado interés o extrañeza? Tres. ¿Qué relaciones de acuerdo, de desacuerdo o de enfrentamiento observas entre los tres filósofos?
¿Crees que tiene algo que ver con sus posturas filosóficas? 4. ¿Con qué pensador o pensadora te has identificado más o has creído más convincente? ¿Por qué?